Hare Krishna, queridos devotos, devotas, muy buenos días. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 4. Gayendra regresa al mundo espiritual. Texto número 1. Sri Shuka Uvacha Tada Devarshi Gandharva Brahmeshana Purogama Mumuchu Kusuma Sharang Santa Karmata Dare. Sri Sukadeva Goswami dijo: cuando el Señor liberó a Gayendra, el rey de los elefantes, todos los semidioses, sabios y gandharvas, encabezados por Brahma y Shiva, alabaron el acto de la Suprema Personalidad de Dios y derramaron lluvias de flores sobre el Señor y sobre Gayendra. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai. En este capítulo resulta evidente que a veces grandes sabios como Devala Rishi, Narada Muni y Agastya Muni maldicen a alguien. Sin embargo, la maldición de esas grandes personalidades es en realidad una bendición. El cocodrilo y Gayendra habían sido maldecidos en su vida anterior, pero ambos salieron beneficiados. Gayendra, que había sido el rey Indradyumna, nació como elefante, pero obtuvo la salvación y llegó a ser un sirviente personal del Señor en Vaikunta. El cocodrilo, que había sido un Gandharva, recuperó su posición. Son muchos los pasajes de las Escrituras donde se demuestra que la maldición de un gran santo o devoto no es una verdadera maldición, sino una bendición. Texto 2. En los planetas celestiales resonaban los timbales. Los habitantes de Gandharva Loka comenzaron a danzar y a cantar, y los habitantes de Charana Loka y de Siddha Loka, en compañía de grandes sabios, ofrecían oraciones a la Suprema Personalidad de Dios, Purushottama. Texto número 3 y 4. Por la maldición de Devala Muni, el rey Juju, el mejor de los Gandharvas, había recibido un cuerpo de cocodrilo. Ahora, tras ser liberado por la Suprema Personalidad de Dios, recibió una muy hermosa forma de Gandharva. Inmediatamente, al comprender a quién se debía aquella gran misericordia, ofreció reverencias respetuosas con la cabeza y comenzó a recitar oraciones muy adecuadas para el Señor trascendental, el Eterno Supremo, a quien se adora con los versos más elevados. Significado por Srila Prabhupada. Más adelante se narra cómo fue que el Gandharva recibió un cuerpo de cocodrilo. En realidad, la maldición que le llevó a aquel cuerpo era una bendición. El hecho de que una persona santa maldiga a alguien no debe parecernos mal, pues esa maldición es indirectamente una bendición. Con su mentalidad de habitante del sistema planetario celestial, el Gandharva habría tardado muchísimos millones de años en llegar a ser un sirviente personal del Señor.
Sin embargo, gracias a la maldición de Devala Rishi, nació como cocodrilo y en una sola vida tuvo la forma de ver directamente a la suprema personalidad de Dios y de elevarse al mundo espiritual para servir personalmente al Señor. De manera similar, también Gayendra fue liberado por la suprema personalidad de Dios cuando quedó libre de la maldición de Agastya Muni. Texto número 5. Favorecido por la misericordia sin causa de la suprema personalidad de Dios, el rey Juju había recuperado su forma original. Así ofreció reverencias al Señor y dio vueltas alrededor de él en señal de respeto. Después, en presencia de todos los semidioses encabezados por Brahma, regresó a Gandharva Loka. Se había liberado de todas las reacciones pecaminosas. Texto número 6. Gayendra había sido tocado directamente por las manos de la Suprema Personalidad de Dios y debido a ello quedó inmediatamente libre de todo rastro de ignorancia y de cautiverio material. Alcanzó así la salvación llamada Sarupya Mukti, gracias a la cual recibió el mismo aspecto corporal que el Señor, vestido con ropas amarillas y dotado de 4 brazos. Significado por Srila Prabhupada. Cuando el Señor toca el cuerpo físico de alguien, el cuerpo favorecido por ese contacto de la Suprema Personalidad de Dios se vuelve espiritual y la persona puede ir de regreso al hogar de vuelta a Dios. Cuando su cuerpo fue tocado por el Señor, Gayendra adquirió un cuerpo espiritual. También Dhruva Maharaj adquirió un cuerpo espiritual de la misma forma. El Archana Pabdati, la adoración diaria, el Archana Padati, la adoración diaria de la deidad, nos da la oportunidad de tocar el cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios. De ese modo podemos ser lo bastante afortunados como para obtener un cuerpo espiritual e ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Tocar el cuerpo del Señor Supremo no es el único proceso. Por el simple hecho de escuchar sus pasatiempos, cantar sus glorias, tocar sus pies y ofrecerle adoración, o en otras palabras, por servir al Señor de la forma que sea, nos purificamos de la contaminación material. Ese es el resultado de tocar al Señor Supremo. El devoto que es puro, Anyavilasita Sunyam, y actúa conforme al Shastra y a las palabras de la Suprema Personalidad de Dios, se purifica. De eso no hay la menor duda. Al igual que Gayendra, adquiere un cuerpo espiritual y va de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Texto número 7. En su vida anterior, Gayendra había sido un Vaishnava, rey del país de Pandya, en la provincia de Dravida, India del Sur. Se llamaba Indradyumna Maharaj. Texto 8. Después de retirarse de la vida familiar, Indradyumna Maharaj se había marchado a las montañas Malaya, donde estableció su ashram en una pequeña choza. Llevaba los cabellos enredados sobre la cabeza y siempre se ocupaba en austeridades. Un día, mientras observaba un voto de silencio, completamente dedicado a adorar al Señor, quedó absorto en el éxtasis
del amor por Dios. Texto número 9. Mientras Indradyumna Maharaj estaba absorto en el éxtasis de la meditación, adorando a la Suprema Personalidad de Dios, llegó a su ashram Agastya Muni, acompañado de sus discípulos. El Muni, al ver que Maharaj Indradyumna guardaba silencio y permanecía sentado en aquel apartado lugar, sin ofrecerle el recibimiento que era de rigor, se enfadó mucho. Texto número 10. Agastya Muni pronunció entonces esta maldición: este rey Indradyumna no es nada amable, como es ruin y no tiene educación, ha insultado a un brahmana. Por lo tanto, que entre en la región de las tinieblas y reciba el cuerpo mudo y torpe de un elefante. Significado por Srila Prabhupada. Los elefantes son muy fuertes, su cuerpo es muy grande, pueden hacer trabajos muy pesados y comen grandes cantidades de alimentos. Sin embargo, su inteligencia no es proporcional a su fuerza y su tamaño. Así, a pesar de toda su fuerza física, tienen que trabajar como simples sirvientes de los seres humanos. El sabio Agastya Muni consideró oportuno maldecir al rey, condenándole a nacer como elefante, porque el poderoso rey no le había ofrecido el recibimiento que se debe ofrecer a los brahmanas. Sin embargo, aunque le maldijo a nacer como elefante, su maldición fue indirectamente una bendición, pues al tener que pasar una vida en cuerpo de elefante, Indradyumna Maharaj puso fin a las reacciones de todos los pecados de su vida anterior. Inmediatamente después de completar su periodo de vida como elefante, se elevó a Vaikuntha Loka para gozar de la compañía personal de la Suprema Personalidad de Dios, Narayana, en un cuerpo exactamente igual al del Señor. De ese modo alcanzó Sarupya Mukti. Texto número 11 y 12. Sukadeva Goswami continuó: mi querido rey, después de maldecir al rey Indradyumna, Agastya Muni se fue del lugar con sus discípulos. Como devoto que era, el rey aceptó de buen grado la maldición del Muni, considerándola la voluntad de la Suprema Personalidad de Dios. Así, en su siguiente vida recibió un cuerpo de elefante, pero gracias al servicio devocional pudo recordar al Señor y supo adorarle y ofrecerle oraciones. Significado por Srila Prabhupada aquí. Vemos aquí el carácter excepcional del devoto de la Suprema Personalidad de Dios. El rey fue maldecido, pero aceptó de buen grado la maldición, pues el devoto siempre es consciente de que nada puede ocurrir sin el deseo del Señor Supremo. Aunque Agastya Muni le maldijo sin que él hubiera hecho nada malo, el rey consideró que esa maldición se debía a los pecados que había cometido en el pasado. Tapte anukampansu shami shamana. Srimad Bhagavatam 10.14.8. Vemos así un ejemplo práctico del modo de pensar del devoto. Para él, los reveses de la vida son bendiciones de la Suprema Personalidad de Dios. Por eso, cuando sufre esos reveses,
en lugar de agitarse, continúa con sus actividades de servicio devocional. Krishna entonces cuida de él y le capacita para elevarse al mundo espiritual de regreso a Dios. Si un devoto tiene que sufrir las reacciones de sus malos actos pasados, el Señor Supremo dispone las cosas de manera que solo reciba una mínima expresión de esas reacciones. Así es, así, en muy poco tiempo, el devoto se libera de todas las reacciones de la contaminación material. Por consiguiente, debemos seguir con determinación el proceso del servicio devocional. Así, en muy poco tiempo, el Señor se encargará. Así, en muy poco tiempo, el Señor se encargará personalmente de que nos elevemos al mundo espiritual. Al devoto no deben afectarles las circunstancias desfavorables, sino que debe seguir adelante con su rutina habitual, dependiendo del Señor para todo. En este verso es muy significativa la palabra upadarayan, considerando. Esa palabra indica que el devoto entiende las cosas tal como son, sabe cómo funciona la vida material condicionada. Texto número 13. Al ver al rey de los elefantes, al liberar al rey de los elefantes de las fauces del cocodrilo y de la existencia material, que es como un cocodrilo, el Señor lo elevó al estado de Sarupya Mukti, en presencia de los Gandharvas, los Siddhas y los demás semidioses que le alababan por sus maravillosas actividades trascendentales. El Señor, sentado a lomos de Garuda, su ave portadora, regresó a su morada absolutamente maravillosa y se llevó con él a Gayendra. Significado por Srila Prabhupada. En este verso es significativa la palabra vimoksha. Para el devoto, moksha o mukti, la salvación, significa elevarse a la posición de sirviente personal del Señor. Los impersonalistas se conforman con fundirse en la refulgencia del Brahman, pero para el devoto, mukti, la liberación, no significa fundirse en la refulgencia del Señor, sino elevarse directamente a los planetas Vaikunthas para relacionarse con el Señor. En relación con esto, en el Bhagavatam 10, 14, 8, encontramos un verso muy adecuado. Aquel que, buscando tu compasión, tolera todo tipo de circunstancias adversas debidas al karma de sus actos pasados y se ocupa siempre en tu servicio devocional con la mente, el cuerpo y las palabras, ofreciendo continuas reverencias, es ciertamente un candidato genuino para la liberación. El devoto que lo tolera todo en el mundo material y es paciente en el desempeño de su servicio devocional, puede llegar a elevarse a la posición de Muktipade Sadaya Bhak, un candidato genuino para la liberación. La palabra Daya Bhak se refiere a un derecho hereditario a la misericordia del Señor. El devoto solo tiene que ocuparse en servicio devocional, sin preocuparse de las situaciones materiales. Así, de modo natural, se convierte en un legítimo candidato a la elevación a Vaikuntha Loka. El devoto que ofrece servicio devocional puro al Señor obtiene el derecho a elevarse a Vaikuntha Loka, del mismo modo que un hijo hereda la propiedad de su padre.
El devoto que alcanza la liberación queda libre de la contaminación material y se ocupa en el servicio del Señor. Eso se explica en el Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 10, texto 6. Mukti hitvam yata rupam swarupena vyavastiti. La palabra swarupa se refiere a sarupya mukti, es decir, ir de regreso al hogar de vuelta a Dios, para relacionarse eternamente con el Señor, habiendo recuperado un cuerpo espiritual exactamente igual al del Señor, con 4 brazos, sosteniendo Shankha, Chakra, Gada y Padma. Tanto el devoto como el impersonalista alcanzan mukti. La diferencia está en que el devoto ocupa de inmediato su posición de sirviente eterno del Señor, mientras que el impersonalista, a pesar de fundirse en la refulgencia del Brahmayoti, continúa en una posición insegura, de modo que, por lo general, vuelve a caer al mundo material. Aruhya kripshrena param padam tatapatanti ado Anadra Yusman Agraya. Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 2, texto 32. El impersonalista se eleva hasta la refulgencia del Brahman y entra en ella, pero como no estaba ocupado en el servicio del Señor, se ve atraído de nuevo por las actividades filantrópicas materiales. Por esa razón, desciende de nuevo y se ocupa en abrir hospitales e instituciones educativas, en dar de comer a los pobres y en otras actividades materiales de este tipo, que el impersonalista considera de más valor que el servicio a la suprema personalidad de Dios. Anadrita Yusma Angrayaha. Para los impersonalistas, servir al Señor no es mejor que servir a los pobres o fundar una escuela o un hospital. Aunque dicen Brahma Satyam Yagam Nitya, el Brahman es real y el mundo material es falso, están siempre muy deseosos de ofrecer servicio a ese mundo material falso y dejan de lado el servicio a los pies de lotos de la Suprema Personalidad de Dios. Texto número 14. Mi querido rey Parikshit, te he mostrado así el maravilloso poder de Krishna, tal y como se manifestó cuando el Señor liberó al rey de los elefantes. Oh, el mejor de la dinastía Kuru, aquellos que escuchan esta narración se capacitan para elevarse a los sistemas planetarios superiores. Por el simple hecho de escucharla, adquieren fama como devotos, dejan de verse afectados por la contaminación de Kali Yuga y nunca tienen malos sueños. Texto número 15. Por lo tanto, después de levantarse por la mañana, aquellos que desean su propio bien, y en especial los brahmanas, los kshatriyas y los vaishyas, pero sobre todo los brahmanas vaishnavas, deben recitar esta narración tal y como es, sin desviaciones, y de ese modo neutralizar las molestias causadas por los malos sueños. Significado por Srila Prabhupada. Todos los versos de las escrituras védicas, y en especial los versos del Srimad Bhagavatam y el Bhagavad Gita, son mantras védicos. Las palabras Yatanu Kirtanayanti se emplean para recomendar que esas obras sean presentadas tal y como son. Sin embargo, hay personas sin escrúpulos que se apartan de la narración original e interpretan el texto a su propia manera mediante juegos gramaticales. El
mandamiento védico es que esas desviaciones deben evitarse. Esto lo corrobora el propio Sukadeva Goswami, uno de los Mahayams o autoridades con la palabra Satanukirta Yanti. El mantra debe recitarse tal y como es, sin desviación, pues entonces nos capacitamos para entrar en el plano en que se goza de toda buena fortuna. Sukadeva Goswami recomienda especialmente que los brahmanas Suchaya reciten todos esos mantras por la mañana después de levantarse. Debido a las actividades pecaminosas, por la noche tenemos que padecer pesadillas muy molestas. De hecho, el propio Maharaj Yudhishthira se vio obligado a ver el infierno por haberse desviado ligeramente del servicio devocional del Señor. Por lo tanto, los malos sueños, duswapna, se deben a las actividades pecaminosas. A veces un devoto acepta por discípulo a una persona pecaminosa y para neutralizar las reacciones de los pecados de su discípulo tiene que sufrir pesadillas. Aún así, el maestro espiritual es tan bondadoso que, aunque tendrá que sufrir malos sueños a causa de los discípulos pecadores, acepta esa penosa tarea para liberar a las víctimas de Kali Yuga. Por consiguiente, después de la iniciación, el discípulo debe poner muchísimo cuidado en no incurrir de nuevo en ningún acto pecaminoso que pudiera ser causa de dificultades para él mismo o para el maestro espiritual. El discípulo honesto promete ante la deidad, ante el fuego, ante el maestro espiritual y ante los Vaishnavas que se abstendrá de actividades pecaminosas. Por lo tanto, no debe incurrir de nuevo en actos pecaminosos a fin de no crear dificultades. Texto número 16. O el mejor de la dinastía Kuru, la suprema personalidad de Dios, la superalma de todos, sintiéndose complacido, se dirigió a Gayendra ante todos los allí presentes y pronunció las siguientes bendiciones. Texto 17 al 24. La suprema personalidad de Dios dijo: libres de toda reacción pecaminosa están aquellos que se levantan por la mañana temprano, al final de la noche, y concentran la mente con gran atención en mi forma o en tu forma, en este lago, en esta montaña, en las cuevas, en los jardines, en las cañas, en los bambúes, en los árboles celestiales, en los lugares donde residimos, yo, el Señor Brahma y el Señor Shiva, en los 3 picos de la montaña Trikuta, hechos de oro, plata y hierro. En mi muy agradable morada, el océano de leche, en la isla blanca Suetadvipa, que siempre brilla con rayos espirituales, en mi marca de Srivapsa, en la joya Kaustuba, en mi collar de flores Vayayanti, en mi masa Kaumudaki, en mi disco Sudarshana y mi caracola Panchayania, en mi portador Garuda, el rey de las aves, en mi cama Sheshanaga, en mi expansión de energía la diosa de la fortuna, en el Señor Brahma, en Narada Muni, en el Señor Shiva, en Prahlad, en mis encarnaciones, tales como Maxia, Kurma y Varaha, en mis ilimitadas actividades
que son completamente auspiciosas y aportan mérito piadoso a quienes las escuchan, en el sol, en la luna, en el fuego, en el mantra Ómkara, en la verdad absoluta, en la energía material total, en las vacas y los brahmanas, en el servicio devocional, en las esposas de Soma y de Kasyapa, todas las cuales son hijas del rey Daksha, en los ríos Ganges, Saraswati, Nanda y Yamuna, Kalindi, en el elefante Airavata, en Dhruva, Maharaj, en los 7 rishis y en los seres humanos piadosos. Mi querido devoto, aquellos que se levantan al final de la noche y me ofrecen las oraciones que tú me has dirigido, yo les doy una residencia eterna en el mundo espiritual al final de su vida. Sri Sukadeva Goswami continuó, después de dar esta instrucción al Señor, conocido con el nombre de Hrishikesha, hizo sonar su caracola panchayanya, complaciendo así a todos los semidioses encabezados por el señor Brahma. Seguidamente montó a lomos de su ave portadora, Garuda. Así terminan los significados de Bhaktivedanta del capítulo 4 del canto 8 del Srimad Bhagavatam titulado Gayendra regresa al mundo espiritual. Muy bien, queridos devotos, devotas, vamos a parar aquí y continuamos el día de mañana con el capítulo 5 titulado Los semidioses acuden al Señor en busca de protección. Haribol, que tengan muy buen día, queridos devotos, devotas. Haribol.